Ya comenzamos. Muy bien, sí. Ya estamos al aire. Ok. Buenas noches a todos los presentes. Estamos en una nueva edición de Medicina al Día con el doctor Colson. Ya sabemos que este será un programa, un espacio para que podamos hablar, tener de cerca a personas que trabajan en áreas específicas relacionadas a la salud, gente con mucha experiencia, con mucha formación, con las cuales podemos dialogar, podemos interactuar, podemos preguntarles, cuestionarles, decirles todo lo que no nos parece y nos parece, de tal manera que mejoremos nuestra práctica clínica. También muchos pacientes que se conectan nos han referido que les ha gustado la sección, las sesiones que hemos llevado a cabo, ya que han sido temas que no lo hemos elegido al azar, sino que han sido producto de una necesidad que observamos día a día en nuestra práctica clínica. Una necesidad que está basada en aquellos estados de morbilidad, es decir, de enfermedad de nuestros pacientes y que muchas veces no manejamos de la mejor manera, ya sea por la complejidad del caso, ya sea por falta de recursos técnicos, laboratorios, tratamientos, o a veces porque no hemos tenido formación en el tema. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias a Zaida Mendieta de Miami, que es una fiel oyente de nuestro programa. El día de hoy, pues tenemos, como es de costumbre, una invitada muy especial, de Neurofarma. Ella es la doctora Camila Espinosa. Ella es médico de formación. Sin embargo, en los últimos años ha sido una apasionada de trastornos del sueño. Tiene formación como tecnóloga del sueño y pues también brinda consultas, asistencia sobre trastornos del sueño. La doctora pues es un médico de lujo que tenemos el día de hoy, como los médicos que han sido entrevistados en esta sección. Pues soy el doctor Adrián Colson y bienvenido a una edición más de Medicina al Día con el doctor Colson. Sin más preámbulos, para que aprovechemos al máximo a la doctora, el tema de hoy vamos a hablar de los estudios que se deben de realizar, los estudios paraclínicos que se deben de enviar a un paciente que tiene trastornos del sueño. Siempre nosotros hacemos énfasis en los aspectos clínicos. Cabe destacar que el diagnóstico de los problemas del sueño debe ser clínico y solo un grupo pequeño va a necesitar estudios. Dicho sea de paso, son estudios de alta complejidad. Este tema del sueño, pues, es uno de los campos que a mí me gustan, es uno de mis campos favoritos. De hecho, pues, como muchos sabrán, yo tengo formación en trastornos del sueño, que pues lo realicé con la universidad, con el Instituto de Sueño de Madrid, a través de la Universidad Europea de Madrid. Entonces, doctora Camila, bienvenida. Gracias. Primeramente, les agradezco a todos los que se están conectando ahorita para aprender un poquito más sobre los estudios del sueño, que es algo que está trascendiendo totalmente en la medicina. Y estoy muy agradecida por estar esta noche teniendo la oportunidad de brindarles un poco de información de mucha utilidad. Ok, doctora.
Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos con la primera parte, que es la parte de conceptualización, Claro. para que todos hablemos, digamos, el mismo idioma y entendamos la terminología de los trastornos del sueño. Doctora, ¿nos pudiera decir qué es el insomnio? Bueno, el insomnio está definido según la Asociación Americana del Sueño como la dificultad en la iniciación del sueño, en la calidad del sueño y en mantener el sueño en cuanto a la duración, que sea una duración dentro de los parámetros según la edad del paciente y que esto conlleve a signos y síntomas diurnos en el paciente. Podemos decir, doctora, que todo paciente que tiene un problema del sueño tiene insomnio. No, porque también en la definición se recalca de que esta dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño o para tener un sueño de calidad, tiene que ser siempre y cuando el paciente tenga una oportunidad en el tiempo de poder dormir y también que esté bajo un ambiente que le propicie lo más posible, lo más cómodo posible para que él pueda dormir adecuadamente. Esto influye en la parte del ambiente oscuro, si que no esté expuesto a sonidos, a luces, etcétera, que todo el ambiente esté propicio para que el paciente pueda dormir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que no pueden dormir porque viven cerca de algún centro nocturno que tiene le interrumpe el sueño por la música alta. Entonces, esa dificultad para dormir para ese paciente no cabe dentro de la definición de insomnio. Ok. Bueno, nos está dando una conceptualización un médico que es tecnólogo del sueño. Doctora, ¿qué es un tecnólogo del sueño? Ok. Bueno, un tecnólogo del sueño es prácticamente el especialista en toda la tecnología del sueño. Y esto incluye, perdón, todos los métodos diagnósticos para el sueño. Entonces, un tecnólogo del sueño abarca sobre las polisonografías, la artigrafía, poligrafía, que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, el técnico del sueño está entrenado para poder realizar el estudio y para poder asegurarse de que el estudio sea realizado dentro de los parámetros según las normas internacionales. Em, También el tecnólogo del sueño, para poder llevar a cabo esta tarea, tiene que tener dentro de sus conocimientos desde lo más básico del sueño, fisiología, importancia, todo eso igual el técnico del sueño lo tiene que manejar para que se desenvuelva mejor en esta área. Eh, Usted es médico ¿Sí? de formación inicial. ¿Todos los tecnólogos son médicos o tenemos el lujo de tener a un tecnólogo que además es médico? De hecho, generalmente los tecnólogos del sueño no son médicos. En su mayoría, yo tuve la oportunidad de recibir un entrenamiento con muchos colegas de otros países y generalmente son fisioterapeutas o terapeutas respiratorios o enfermeros los que reciben este entrenamiento. En mi caso, yo tengo la ventaja de que además de ser médico, soy tecnóloga del sueño, entonces eso me permite abarcar un poquito más el área y el ámbito de los estudios del sueño. Por ejemplo, en la polisomnografía, igual también vamos a ver un poquito más adelante, como médico me permite también tomar algunas acciones durante el estudio que siempre van en pro del paciente. Hablando de esto, de su formación, ¿pudiera, doctora, ahondarnos un poquito en su formación, quiénes fueron sus maestros y cómo le surgió el deseo y la curiosidad de este tema tan interesante que es el sueño?
Bueno, primero la curiosidad y el interés para aprender sobre la medicina del sueño creció estando en las consultas con usted, viendo cómo, o sea, el abordaje de un paciente con trastornos del sueño, lo fascinante que es y cómo explica muchas veces algunas cosas que nosotros no tenemos explicación. Por ejemplo, una hipertensión nocturna, un paciente que tiene presiones altas durante la noche, no sabemos por qué, pero detrás de eso está un trastorno del sueño. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención. Aparte que es un tema muy poco abordado y de mucha importancia. Y en cuanto a mi formación, yo recibí mi formación por medio del Instituto de Global Sleep Education. El instituto está avalado por la Junta de Técnicos del Sueño de la Asociación Americana del Sueño. Entonces, dentro de mi preparación recibí charlas de parte de tecnólogos del sueño, también de neumólogos, neurólogos, y la verdad que estuvo bastante variada la intervención en cuanto a educación en nuestro programa. Y fue bastante bonita la experiencia porque además es internacional. Entonces, mis educadores procedían de Colombia, Puerto Rico, El Salvador. Igualmente, mis compañeros, tuve compañeros neumólogos, neurólogos y también los fisioterapeutas y enfermeros de diversos puntos del país, de Ecuador, del mundo, perdón, de Ecuador. Teníamos a una compañera y era bonito y era enriquecedor porque compartíamos experiencias desde cada perspectiva de cada país. Que por ejemplo en Ecuador la medicina del sueño es diferente a cómo se vive aquí. Igual en Puerto Rico, etcétera. Entonces era bastante enriquecedor tener conocimientos desde diversos puntos de vista. Hablando de la epidemiología de los trastornos del sueño, por ahí se dice que 1 de cada 3 personas van a tener un trastorno del sueño, ¿verdad? En su formación como médico general, ¿a usted le hablaron sobre esto? ¿Alguien le dio una capacitación? ¿Están nuestros médicos generales entrenados en este tema? Ya que en realidad no todos los pacientes con trastorno del sueño van a llegar a un somnólogo. Usted, por ejemplo, como médico general, había recibido el entrenamiento para enfrentarse a esta problemática tan frecuente. Lastimosamente no. Dentro de mi formación académica como médico general, no tuve la oportunidad de conocer sobre medicina del sueño, ni siquiera desde el aspecto básico. Y realmente me di cuenta de la necesidad de esto estando en el servicio social. Miraba que muchos pacientes de la tercera edad me decían, doctora, mire, ¿y qué puedo tomar para dormir? Y yo, ¿qué le doy? Entonces no sabía qué darle. Sí había visto que otros colegas prescribían benzodiazepinas, pero la verdad es que tenía un cierto temor. Entonces yo, wow, no sé nada aquí, me quedé en el limbo. Entonces ahí sí se nota que estábamos pues totalmente deficientes en ese aspecto. Bueno, parece que desde ahí tenías el llamado porque es bastante infrecuente encontrar a alguien que tenga, algún médico que tenga miedo a prescribir benzodiazepinas, ya que yo pudiera decir que nuestros adultos mayores, después de los 60 años, entre 6 a 7 de cada 10 vienen tomando estos fármacos. Y lo triste de esto es que quienes prescriben o la prescripción de parte del médico se hace tan fácil con demasiado poco conocimiento de este tema. Por ahí leía yo en la historia de los trastornos del sueño que hay más de 80 patologías relacionadas al sueño
Y esa epidemia de que un paciente no duerme y prescribirle una benzodiazepinas, en mi opinión, es una de las peores cosas que existen. Pero bueno, necesitamos más formados en trastornos del sueño, y aquí pues un llamado a las universidades a que incluyan en sus pensos académicos eh, clases sobre trastornos del sueño. Yo por ahí en algunas universidades que he tenido la oportunidad de ser docente, no me han permitido introducir estos temas. A lo que más me han dejado impartir es epilepsia, cefalea, enfermedad vascular cerebral, dándome 2 horas para las 3 clases. Entonces, hay una falta de cultura y de conocimiento sobre los trastornos del sueño que impresionante. Pero bueno, la idea es que proyectos proyectos como el que tiene Neurofarma de impulsar la medicina del sueño, que en mi opinión somos los pioneros. Sí existen otros somnólogos en el país, sin embargo, promoverla de esta manera, yo creo que Neurofarma ha sido pionera. Entrando propiamente al tema de los trastornos del sueño, ¿cómo se clasifican, doctora? ¿Cómo podemos dividir los trastornos del sueño? Bueno, en el transcurso de los años que se han estado estudiando los trastornos del sueño, han habido diversas modificaciones porque, como mencionaba usted anteriormente, son muchos los trastornos del sueño que existen, entonces ha sido un poco difícil poder agruparlos. Pero finalmente en la tercera edición de la Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño de la Asociación Americana del Sueño, se pudo dividir en 6 categorías. Entonces, la primera categoría es insomnio. Esta abarca el insomnio crónico, insomnio agudo. También la segunda categoría que tenemos son los trastornos del sueño relacionados a desórdenes respiratorios, como la famosa apnea obstructiva del sueño o las apneas centrales. También tenemos dentro de esas divisiones los trastornos centrales de hipersomnolencia, que acá entra narcolepsia tipo 1, narcolepsia tipo 2, la hipersomnolencia idiopática está dentro de esta categoría. También tenemos otra división que abarca sobre los desórdenes del ritmo circadiano, que es algo bastante común en nuestros pacientes. Abarca patrón irregular del sueño, adelanto de fase del sueño o retraso de fase del sueño. Entonces, estas igual están dentro de esta categoría. También tenemos otra división, toma en cuenta las parasomnias. Parasomnias popularmente conocidas como el sonambulismo, entran dentro de esta categoría. También aquellas alteraciones de la conducta durante el sueño. Entonces, suele suceder que hay pacientes que hablan mientras están dormidos, se despiertan mientras están dormidos, o incluso hay un tipo de parasomnia que el paciente se levanta de su cama, estando dormido, y come lo que encuentra, literal. Entonces, esos trastornos de conducta entran dentro de las parasomnias. Y finalmente tenemos los trastornos del sueño relacionados a desórdenes de movimiento. Acá entra el síndrome de piernas inquietas, igualmente algo que es muy poco conocido, pero que es algo común. Aquella sensación de hormigueo en las piernas, aquellos deseos de querer mover las piernas mientras estamos acostados, es parte de un tipo de trastorno del sueño, ya que esto tiene repercusión al día siguiente. Estos pacientes que tienen esos deseos de mover sus piernas, de querer estirarlas, como lo refieren popularmente, esto recae en hipersomnolencia, es decir, que el paciente tiene mucho sueño al día siguiente porque no pudo descansar debidamente por este trastorno de piernas inquietas. Ok, no, vamos a leer algunos comentarios de las personas que están conectadas. Naomi Alemán, muchas gracias.
Dice que ella también como estudiante no ha recibido clases sobre insomnio, ni fisiología del sueño, ni nada. Totalmente de acuerdo con Naomi. Eso es algo pues que hay que decirlo a las universidades, que se tienen que apurar con eso, ¿no? Ahora, ella comenta que cuando un paciente tiene problemas para dormir, la mayoría del tiempo suele prescribirse fármacos, cuando puede haber primero una rutina de higiene del sueño. La rutina de higiene del sueño es parte del tratamiento del trastorno del sueño. Sin embargo, inclusive antes de la recomendación de rutinas de sueño, que tiene que ser casi la regla, debemos de establecer el por qué el paciente no duerme, es decir, un diagnóstico. Así como en el día nosotros diagnosticamos una enfermedad, en la noche igual, tenemos que hacer un abordaje y diagnosticar una enfermedad. Dicho sea de paso, a veces los tratamientos son totalmente antagónicos o hasta perjudiciales si no hacemos un diagnóstico correcto. El típico caso de la apnea obstructiva del sueño. El paciente no duerme porque tiene apnea obstructiva del sueño y le prescribimos benzodiazepinas para que duerma. Y lo que hacemos es que prolongamos su dificultad para respirar, su apnea, aumentamos la acidemia, aumenta el potasio y favorecemos a las arritmias. Por ejemplo, las benzodiazepinas están completamente contraindicadas en los trastornos de apnea obstructiva del sueño. También Xiomara Aburto nos dice cuál es el abordaje de las parasomnias. Puede explicar un poco sobre el tema. Muchísimas gracias, Xiomi Aburto. En realidad, a grosso modo, las parasomnias pueden dividirse en las parasomnias del sueño REM y las parasomnias del sueño no REM. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestra invitada que puede responder sobre esa pregunta de las parasomnias. Así es. Entonces, para el abordaje, como todas las patologías en medicina, se tiene que hacer un correcto interrogatorio. ¿Qué tipo de conducta opta el paciente? ¿En qué momento de la noche? Que eso es fundamental. Generalmente, aquellos episodios que ocurren antes de la medianoche están relacionados con las parasomnias no REM. Y las que ocurren después de la medianoche son las parasomnias de tipo REM. Entonces, dependiendo del tipo de parasomnia, vamos a iniciar el abordaje. En cuanto al diagnóstico, el más recomendable es polisomnografía, el estudio, pero siempre haciendo hincapié que primero se tiene que hacer un abordaje completo, interrogatorio, etcétera. Y por medio de la polisomnografía, como es un estudio monitoreado por medio de videocámaras, etcétera, nos permite ver qué es lo que hace el paciente. Si es que habla dormido, si es que se despierta con terror, qué es lo que hace el paciente, en qué fase del sueño la hace, y entonces eso nos permite hacer un mejor diagnóstico y un mejor abordaje. Entonces, en el caso de estos pacientes, lo que se recomienda es primero pues, el abordaje por el especialista y el estudio de la polisomnografía es una buena opción. Nos dice Caste J, doctores, ¿será que dejarán grabada la conferencia? Sí, nos pueden buscar en nuestra página o en nuestro canal de YouTube con el nombre de Dr. Adrián Colson. Ahí están las conferencias. Todas estas conferencias se van a subir en el transcurso de mañana o el fin de semana y ustedes pueden acceder a ella. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita. Eso se escucha muy bien. Siempre lo escuché en todos los youtubers y realmente no me pude abstener de decirlo. Ok. Hablando un poco de los paraclínicos. ¿Cuáles son, doctora Espinosa, los exámenes que una vez nosotros hacemos un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico en los pacientes, podemos sugerirles cuáles son los estudios que existen para medir o, valga la redundancia, estudiar el sueño?
Ok. Bueno, uno de los principales y el estándar de oro, que es el más completo, es la polisomnografía. Dentro de la polisomnografía existen 4 tipos de polisomnografía. La tipo 1 es la polisomnografía convencional, que está monitoreada por videocámara, está monitoreada por el técnico del sueño y se realiza dentro del laboratorio del sueño. La tipo 2 es ambulatoria, es decir, que el paciente se conecta a todos los electrodos, todo lo que conlleva la polisomnografía, a excepción de la vigilancia por videocámara y que se hace en ausencia del técnico del sueño. Tiene sus contras porque no está el monitoreo completo. Entonces, y la polisomnografía tipo 3, que es la poligrafía, es decir, que se reduce a solamente a medir aquellos parámetros respiratorios, igualmente se realiza en casa y es bastante cómodo para la mayoría de los pacientes, porque conlleva menos electrodos, se puede realizar dentro de su casa, en la comodidad de su cuarto. Entonces, les resulta bastante cómodo a algunos pacientes. Y el último tipo de polisomnografía, que es la tipo 4, es la que solamente puede monitorizar uno de estos parámetros. Entonces, la polisomnografía, la tipo 1, es la más completa. Que tenemos electrodos que van a vigilar la actividad cerebral durante toda la noche. Y eso nos da una información muy importante porque miramos en qué etapa del sueño está el paciente. Entonces, con ciertas características, cada etapa del sueño nosotros lo vamos diferenciando si está en N1, N2, N3 o en sueño REM. Eso nos brinda mucha información porque un paciente que dice dormí pero no descansé, ¿por qué será? Entonces miramos qué pasa en las etapas de sueño superficial. Entonces, por medio de esto podemos obtener esa respuesta. Lo que pasa es que este paciente tiene muy poco tiempo en el sueño reparador y su sueño se resume en etapas de sueño profundo. Y es por eso que el paciente al día siguiente siente que no descansa. Entonces, nos da bastante información. Incluso hay en el sueño N2, es la etapa del sueño donde más se puede diferenciar actividad epiléptica. Entonces, un paciente con actividad epiléptica podemos encontrar algunos grafoelementos que nos pueden orientar. Entonces, es bastante útil estos parámetros de electroencefalográfico. Otro de los parámetros que nos permite medir la polisomnografía es el oculograma. Entonces, por medio del oculograma son unos electrodos que se colocan cerca del ojo y esto nos va a permitir vigilar los movimientos oculares, porque eso nos ayuda muchísimo para definir si el paciente está en sueño REM, que son movimientos rápidos de los ojos prácticamente. También tiene sensores de respiratorio para ver el flujo de aire que entra al paciente. Es decir, si por ejemplo un paciente que tiene problemas de apneas durante el sueño, entonces el flujo de aire va a caer ese trazo y ahí nos va a llevar información sobre los eventos respiratorios del paciente. También tenemos monitoreo de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. También tenemos monitoreo sobre la electromiograma para ver los movimientos de las piernas, que también nos ayuda a identificar este trastorno de piernas inquietas que habíamos hablado anteriormente. Entonces, también nos habla sobre, nos da un parámetro sobre la postura del paciente, es decir, si está acostado hacia la derecha, si está acostado hacia la izquierda, y eso nos da también mucha información, porque nos damos cuenta, bueno, el paciente cuando se acuesta hacia la derecha,
es donde más episodios de apnea hace, o sea, más eventos respiratorios hace. Entonces, eso nos brinda bastante información. Entonces, la polisonografía valora todos estos parámetros en su conjunto. Nosotros podemos determinar la eficiencia del sueño, cuánto tarda el paciente en quedarse dormido, desde que se acuesta hasta el momento que logra quedarse dormido. Eso es una información bastante importante. Entonces, porque ya sabemos que es ahí donde vamos a incidir. Si el paciente tiene problemas para el inicio del sueño, vamos a incidir a ver qué es lo que sucede, por qué a este paciente le está costando quedarse dormido. También nos brinda la información sobre los eventos respiratorios del sueño, en qué momento sucede, cómo infiere en su frecuencia cardíaca, cómo infiere en su saturación de oxígeno. Si al realizar estos eventos respiratorios su saturación baja incluso hasta menos de 90. Entonces, eso nos orienta muchísimo sobre el tratamiento. Y también tenemos otros estudios como la actigrafía. La actigrafía es uno de los estudios más prácticos que tenemos dentro de la evaluación del sueño. La actigrafía es prácticamente un reloj, el actígrafo. Es un reloj que nos va a brindar una información bastante completa. Entonces, por medio de la actigrafía, nos permite, a diferencia de la polisonografía, que solamente una noche que nos da la información, en la actigrafía nosotros podemos llevar una secuencia de cómo duerme el paciente durante toda una semana. Incluso hasta más de una semana se puede hacer el monitoreo. Esto es bastante útil en los trastornos del ritmo circadiano. Entonces, la actigrafía nos brinda información sobre igual cuánto tiempo tarda el paciente entre que se acuesta y se queda dormido, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, si en el día duermen. Entonces todo eso nos va a ayudar a diferenciar entre los trastornos del ritmo circadiano del paciente y así brindarle una mejor orientación, un mejor tratamiento. Realmente, ¿usted cuándo conoció que existían estos estudios? La verdad es que yo los empecé a conocer cuando empecé a trabajar aquí en Neurofarma, porque en mi vida he escuchado que era una polisonografía y jamás me había imaginado que iba a aprender a interpretar una y la verdad que para mí como que me iluminó. Contando un poquito de experiencia antes de pasar a los comentarios del público que están bastante interesantes. En un congreso de medicina interna yo di una conferencia sobre trastornos del sueño y tenía un grupo bastante selecto de especialistas en diferentes campos de medicina y yo pedí que levantaran la mano quienes sabían que era un actígrafo y no, nadie levantó la mano. Es decir, previamente yo había dicho, levanten la mano todos los que saben que es un holter de presión, todo el mundo levantó la mano. Levanten la mano los que saben que es un holter de arritmia, todo el mundo levantó la mano. Levanten la mano todos los que sepan que es un score de calcio y todo el mundo levantó la mano. Levanten la mano quienes saben que es un actígrafo y todo el mundo se quedó, no, pues es un holter del sueño. Entonces, así está la cultura del manejo de los trastornos del sueño. Pero bueno, vámonos a nuestros invitados que están ahí enfrente de la pantalla. Y doña Ada García nos pregunta, doctor y doctora, ¿por qué será que me da mucho insomnio y al día siguiente me duele la cabeza? Lo que doña Ada pregunta es una pregunta que es tan frecuente que muchas veces cuando el paciente no la realiza y nosotros le preguntamos cómo duerme, ahí se le viene a la mente. Se vuelve a sentar si ya se va levantando de la consulta y nos empieza a contar las tragedias que viven durante la noche. Tan es así que hay pacientes que tienen miedo a la llegada de la noche. Entonces, un paciente
puede no dormir por muchísimas causas, como comentaba la doctora. Pueden ser desde enfermedades orgánicas, desde enfermedades psicológicas. Ya hablábamos con la doctora Lourdes sobre los trastornos de ansiedad, depresión y el tema del sueño. Sobre enfermedades propias del sueño o del sistema nervioso. Por ejemplo, hemos tenido hasta pacientes con tumores, infartos que no pueden dormir, pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño, siendo una de las más frecuentes la apnea obstructiva del sueño, aunque no la única. A veces los pacientes tienen síndrome de hipoventilación, obesidad. A veces los pacientes tienen bruxismo, hablando de trastornos de la cavidad oral. A veces los pacientes tienen trastornos, ya mencionaba la doctora, sobre piernas inquietas, que cualquiera pensaría, yo creo que ese nombre debería cambiar, es muy mío, ¿no? Porque se escucha como que demasiado sencillo. Alguien mueve las piernas y tengo piernas inquietas. Y no es así. De hecho, es una enfermedad de muy alta complejidad que se ha asociado a disminución del hierro intracerebral y tiene complicaciones más allá del no poder dormir. Es un factor de riesgo vascular. Es decir, los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas tienen más riesgo de tener infartos cardíacos o cerebrales. Y ahí nosotros invitamos a los colegas cardiólogos que en esos pacientes que tienen cardiopatía isquémica, en esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, se les busque trastornos del sueño. Aquellos pacientes que tienen fenómenos de hipertensión nocturna durante la noche, que busquen trastornos del sueño y que por favor no sea prescribir una benzodiazepina. Entonces, doña Ada, tendríamos obviamente que investigar, hacer un interrogatorio y ver cuáles son esos factores que la hacen no dormir y buscar cómo cortar los factores que no la hacen dormir. Es decir, si un paciente, por ejemplo, lo que tiene es ansiedad, deberíamos de tratar esa ansiedad con psicoterapia. Ya comentaba una de las personas, mejorar las rutinas del sueño antes de iniciar un tratamiento farmacológico, y si definitivamente no lo logramos, buscar el tratamiento farmacológico. Algo que le vamos a decir a toditos los pacientes que están presentes: ustedes tienen que platicarle a sus médicos que tienen el trastorno del sueño. Y cuando su médico les prescribe un fármaco, ustedes le tienen que preguntar antes: doctor, ¿y cuál es el diagnóstico que yo tengo de mi trastorno del sueño y cuál es el sentido de que usted me prescriba ese medicamento? Aquí hay otra pregunta, me pareció de la doctora Páez, médico internista. Por aquí vamos a ver que hizo una pregunta, creo que sobre las parasomnias. Vamos a ver ahorita. Sí. Saludos, doctor Colson. Saludos también, doctora. ¿Cuál es la utilidad de la polisomnografía en el caso de eventos aislados de parasomnias tipo sonambulismo? Por ejemplo, dos eventos severos, pero separados por un periodo de tiempo significativo. Igual se debe realizar, bueno, con eventos tan separados, ya, por ejemplo, un paciente que tenga 30 años y ha tenido dos episodios, quizás no, y es un sonambulismo típico, quizás no sea necesario realizarle una polisomnografía. Existe medicación, alguna medicación altamente efectiva en el tema del sonambulismo, y muchos pacientes van a remitir espontáneamente con el tiempo. Eso sí, tenemos que haber tenido una descripción bastante adecuada, bastante exacta, que no nos deje lugar a duda. Ahora, si entre las crisis del sonambulismo el paciente tiene un buen dormir, pues yo creo que no valdría mucho la pena someterle a más estudios. Pero si es un paciente que viene con un trastorno crónico del sueño, o que sospechamos otro tipo de parasomnias además del sonambulismo, pues ese paciente merecería realizarle más estudios. No sé si la doctora Espinosa tiene algún comentario adicional. Así es, como usted comentaba primero, hay que hacer un interrogatorio, un abordaje, saber el tipo de parasomnia que el paciente presenta
Y ya como usted lo mencionaba, si son episodios muy aislados, no amerita por el momento realizar un estudio de polisonografía. Incluso, según las estadísticas, en los pacientes varones y sobre todo en los niños es algo bastante común estas parasomnias, pero siempre que sean aisladas y que no comprometan sobre la seguridad del paciente, no es necesario hacerle algún otro estudio. Porque hay casos muy emblemáticos sobre parasomnia que incluso nos comentaban durante la formación que recibimos, que hubo un caso bastante sonado en Estados Unidos de un asesinato que ocurrió en un paciente que tenía este padecimiento de parasomnia. Entonces, hasta ese punto, entonces sí lleva bastante importancia hacer el estudio. Se tiene que definir si realmente el paciente tenía este problema para poder eximir de culpabilidad o no. Entonces, en aquellos pacientes que comprometen su vida o su seguridad, también sí es requerido hacer un estudio de polisomnografía, pero en estos casos aislados y que son típicos sonambulismo, no lo amerita. Entonces, ¿será que es necesario antes de casarse preguntarle y cómo dormís? No sabes si tenés movimiento, es decir, puede ser peligroso. Bueno, yo creo que no hay formación de trastornos del sueño que no mencione en este caso emblemático. Harry Romero, pregunto, ¿este tipo de análisis se podría alcanzar solo con la consulta o es necesario hacer estudios? ¿Cuál es la ventaja de hacer estudios de sueño? Es decir, ¿qué ventaja supone o nos da realizar estudios de sueño? Ok, bueno, nos da bastante información porque, por ejemplo, en aquellos pacientes adolescentes que nos refieren los papás, no puedo dormir, durante el día pasa dormido, o tiene mucho sueño, tiene pérdida de la concentración. Generalmente los papás no nos van a ir refiriendo a lo del sueño, sino nos van a ir refiriendo sobre la dificultad que tiene el niño o el adolescente en la concentración, y no solamente en niños o adolescentes, también abarca en población en general. Nos refieren esta parte tengo pérdida de concentración, tengo pérdida de memoria, tengo mucho sueño durante el día, etcétera. Entonces ya vemos la parte de cómo duerme. Y tal vez nos dicen, no, pues a veces sí duermo bien, a veces duermo mal. Entonces, yo generalmente a decir, yo hago todo, me voy a acostar, apago las luces, me voy a acostar a la misma hora, etc. Entonces, venimos y ponemos el actígrafo y nos damos cuenta de que el paciente realmente no se va a la misma hora a acostarse, qué sé yo, en los fines de semana se acuesta a las 10, 11 de la noche, se despierta a las 5 o 6 de la mañana los días lunes porque tiene que ir a clase. Entonces ya durante toda la semana pasa con excesos de sueño. Entonces ya ahí nos dio bastante información sobre qué es lo que está pasando de este paciente. En lugar de darle una benzodiazepina para que pueda dormir, lo que le vamos a orientar simple y sencillamente es: tienes que irte a acostar a la misma hora, no te expongas a dispositivo 2 horas antes que te vayas a acostar. Entonces es bastante importante porque, por ejemplo, en estos casos nos evitamos la gran molestia de que el paciente reciba medicamentos que conllevan diversas reacciones adversas y se resuelve fácilmente solamente con medidas y orientación al paciente. Entonces son bastante útiles. En los pacientes con problemas respiratorios del sueño, el paciente refiere, no puedo dormir bien y no sabemos por qué. Miramos en la polisonografía que tiene un sinnúmero de eventos respiratorios, que eso no le permite llegar a sueño profundo, pasa en sueño superficial. Si a ese paciente no le hubiésemos hecho ese estudio y no hubiéramos
nos hubiésemos quedado solamente, bueno, tómate esta benzodiazepina y ya. Entonces, no le contribuimos a la solución del problema, más bien le vamos a contribuir al empeoramiento del problema. Entonces, por eso es importante estos estudios del sueño, porque nos ayudan a identificar a dónde realmente está el problema, qué es lo que está ocasionando que el paciente no tenga un adecuado sueño, y eso nos permite a tratar directamente el problema y no estar divagando y adivinando qué se le puede dar, qué se le puede hacer. Y eso pues nos ayuda muchísimo a un pronto abordaje del paciente. Porque es bastante común que también nos vengan pacientes que tienen años de ser tratados con diversos medicamentos para poder dormir. Pasa con los dormidores cortos. Hay un tipo de pacientes que ellos duermen menos que la población en general. Entonces, no sé si el doctor recuerda una paciente que igual es dormidora corta, pero su esposo tomaba medicina para poder dormir. Entonces le decía, yo miro que vos no dormís nada, pero ella le comentaba porque no le afectaba en nada, que ella se sentía que bien, que funcionaba bien, pero él le metió la curiosidad de que ella no dormía mucho. Entonces le empezó a dar benzodiazepinas que él también consumía. Ya fue a la consulta, años de medicamentos para poder dormir, y ella acudía a la consulta porque se sentía que dormía y que no descansaba. ¿Y qué era lo que le estaba afectando? Era el medicamento, porque ella realmente alcanzaba un sueño reparador, horas cortas de sueño, y estos medicamentos lo que hacían era cortarle el sueño profundo y aumentarle el sueño superficial para que durmiera por más tiempo. Entonces, bajaba la calidad por la cantidad de sueño. Entonces, es por eso que es muy importante de que abordemos este problema del sueño con alguien que tenga conocimiento, y si se encuentra alguna alteración, algo que hay que estudiarlo con tiempo para no llegar luego de 20, 30 años a una consulta con un historial tremendo de fármacos que al final también llevan con sus reacciones sobre el paciente. Un comentario, una pregunta de la doctora Metabel Lazo, que ella también se conecta con nosotros siempre. Darán nuevamente el curso sobre trastornos del sueño. Bueno, cabe destacar que nosotros hemos dado cursos, realmente son cursos los domingos, previa inscripción, ¿verdad? Por 5 semanas o algo así, sobre trastornos del sueño. Lo estamos programando, ¿verdad, doctora? Y en cuanto nosotros tengamos listo toda la logística, pues lo vamos a realizar. Una pregunta muy interesante del Barrosa Pérez Urbina, muchas gracias. ¿El manejo del sueño en la paciente embarazada es diferente o es lo mismo? Es una pregunta sumamente importante. Yo creo que deberíamos estar presentes los somnólogos siempre en todas las actividades de gineco cuando se abordan enfermedades, ¿verdad? Por cierto, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron. Estaremos en el congreso promovido por Sonigov la próxima semana, pero pues hablaremos sobre otro tema, no sobre el trastorno del sueño. Definitivamente, en la mujer embarazada están las mismas causas que pueden sucederle a la población general, pero se agregan otras. Dentro de las otras causas, enfermedades médicas, ¿verdad? Como por ejemplo esta cefalea y todas las causas que ocurren durante la embarazada, eventos de trombosis venosa cerebral, síndrome de vasoconstricción posterior reversible, etcétera. También hay cambios dinámicos por estos cambios que se dan durante el embarazo para favorecer el lecho o la vasculatura placentaria. Pero también se asocia un poco más a síndrome de piernas inquietas. Hay un aumento de piernas inquietas. Esto se ha relacionado bastante con la disminución de las concentraciones de hierro.
y pues hay que estudiarla también. Por allá en el segundo al tercer trimestre, el embarazo, el crecimiento del útero va a empujar el estómago y va a generar los reflujos y va a empujar los diafragmas y va a disminuir la expansibilidad torácica. Y eso puede generar algunos trastornos durante el sueño, dificultad para dormir. Entonces ahí hay que incidir mucho en el tema de las posturas, ¿verdad? La inflamación de los pies, las enfermedades relacionadas como los síndromes hipertensivos gestacionales, la preeclampsia, también pueden interferir en un adecuado dormir. Es decir, las enfermedades comunes más una serie de procesos patológicos que pueden ocurrir durante el embarazo. Yo sí diría que si si la embarazada le está afectando sus actividades de la vida diaria, sería de suma importancia que la revise un neurólogo somnólogo. Otra pregunta, la doctora Cardosa, ¿cuánto es el tiempo de latencia de sueño adecuado? Doctora Espinosa. En promedio, bueno, principalmente la latencia de sueño es el periodo de tiempo entre que el paciente se acuesta y se dispone a dormir hasta que logra alcanzar la primera etapa del sueño. Es decir, el tiempo en que logra quedarse dormido el paciente. Entonces, en promedio, lo ideal son menores de 30 minutos. Suele suceder mucho en muchos pacientes que pasan más de 30 minutos acostados en la cama y que no se pueden dormir, entonces ya la latencia del sueño se va prolongando y lo hemos evidenciado incluso en estudios de actigrafías que hemos realizado en nuestros pacientes y ya hasta más de 2, 3 horas el paciente luchando por poder quedarse dormido. Entonces, ahí es donde nosotros incidimos y, bueno, le preguntamos, ¿qué es lo que haces antes de acostarte? Entonces, el paciente ya nos menciona, pues bueno, yo me acuesto en mi cuarto, enciendo la tele, o apago la tele después y me pongo a ver el teléfono hasta que logro quedarme dormido. Entonces, y ya después el paciente viene diciendo, no, ya ni siquiera ni con el teléfono, antes me podía quedar dormido usando el teléfono y ahora ya no. ¿Qué es lo que pasa? De que la melatonina es la hormona que nosotros tenemos naturalmente y que nos induce el sueño. Entonces, al nosotros exponernos a las luces muy intensas, la melatonina no tiene la oportunidad de subirse a los niveles necesarios para que pueda inducir nuestro sueño. Entonces, pues, es por eso que el paciente apaga la televisión y pasa hasta 2 horas sin poderse quedar dormido, porque hasta ese momento que apaga la televisión es que la melatonina inicia a subir sus niveles para poder inducir el sueño en el paciente y este proceso ocurre hasta de 2 horas. Entonces, por eso es muy importante conocer esta parte de la latencia del sueño, que es el tiempo en que puede quedarse dormido el paciente, pues porque es uno de los problemas más comunes y ya identificar el problema ya podemos incidir y buscar cuál es la causa y ya brindarle una mejor orientación al paciente. El doctor Ñurinda pregunta, buenas noches, saludos, ¿es correcto seguir con la prescripción del lorazepam en pacientes ancianos que refieren que tal fármaco es útil para conciliar su sueño? En principio, doctor, esa pregunta la voy a contestar yo. En principio, cuando un paciente le dice eso, se llama adicción. Y es igualito cuando usted le dice a un paciente con alcoholismo, va a dejar el alcohol. Todavía peor, porque el alcohólico te promete que sí y no lo va a hacer, se aferra que no. Siempre hay estrategias, no se puede dejar de un solo este fármaco, hay algunas fórmulas para hacer conversiones a gotas o buscar un fármaco que tenga una farmacodinámica diferente que vaya permitiendo el switchaje. En la clínica nosotros logramos siempre quitarle el fármaco, es muy, muy raro que no lo logremos, ¿sí? Otra pregunta, doctora, ¿en
¿qué caso, en caso de que un paciente no quiera realizar la polisonografía, qué otro método diagnóstico se puede utilizar? ¿Se podría utilizar el actígrafo, siendo este uno de los métodos más cómodos, o solamente polisomnografía? Esto depende mucho del tipo de trastorno del sueño que nosotros estemos sospechando y también el contexto clínico del paciente. Entonces, en el caso de un paciente que sospechamos que tiene un trastorno respiratorio, durante un sueño no nos va a aportar mucha información la actigrafía, porque la actigrafía lo que nos define es el patrón del sueño que lleva el paciente, cuánto tiempo duerme, cuántas veces se despierta durante la noche, etcétera, pero no nos va a definir, como en la polisonografía, qué es lo que ocurre mientras duerme en cuanto a la parte respiratoria, sus movimientos torácicos, sus movimientos abdominales, respiratorios, si están presentes o no, etcétera. Entonces, en este caso, la actigrafía no sería muy, no nos aportaría mucho. Pero si el paciente, por ejemplo, es un paciente relativamente joven que no tiene muchas comorbilidades asociadas, ni cardíaca, ni metabólica, o tampoco estamos sospechando en ese paciente de un trastorno de la conducta durante el sueño, y es expresamente que estamos sospechando sobre un trastorno respiratorio, entonces podemos ahí flexibilizar un poco y se puede hacer la poligrafía junto con la actigrafía. Entonces, la combinación de esos dos estudios nos brinda mucha información. Es un estudio cómodo porque solo son unos cuantos electrodos los que se colocan. El paciente duerme en su casa, se lo lleva a su casa el estudio y se le coloca la actigrafía para complementar cuánto tiempo logró dormir el paciente durante él se portó con el polígrafo. Entonces, en este caso sí podemos ser un poquito más flexibles si el paciente no se desea realizar la polisonografía. Pero en un paciente de que además de tener estos trastornos respiratorios, nosotros tenemos sospecha de estos trastornos respiratorios, es paciente hipertenso, diabético descontrolado, tiene antecedentes de isquemia, de infartos, etcétera. Y también tenemos sospecha de que tiene trastornos de la conducta o trastornos del movimiento durante el sueño. Entonces, nos brinda más información una polisonografía. Y en ese caso, si el paciente es, todavía como que no se siente tan convencido, nosotros tenemos la oportunidad de mostrarle a dónde se realiza el estudio. El paciente está acompañado acá en el laboratorio del sueño. Incluso yo les oriento a los pacientes si tienen su cobijita, su almohada favorita, que la traigan, que se sientan lo más cómodo posible, que lo más cercano a su cama. Nosotros le brindamos un ambiente propicio para que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Incluso un caso de una pareja de casados que todo su matrimonio han dormido juntos y es que no, es que mi esposo no duerme si yo no estoy. Entonces accedimos a que estuviera a la par la esposa de él y así él se sintió seguro durante el estudio. Entonces procuramos que el paciente se sienta lo más cómodo y le brindamos pues todas las orientaciones, cualquier cosa que él necesite, estamos ahí pendientes, entonces no tiene por qué sentir temor para realizarse el estudio. Okay. La doctora Alemán, ¿cuál sería el porcentaje de pacientes que mejoran con rutinas del sueño y qué porcentaje de pacientes requieren estudio? Ok, aproximadamente un 30% le va a aportar a la mejoría global hacer rutinas de sueño al paciente. ¿Y qué porcentaje de los pacientes requieren estudio de polisonografía? En realidad es un porcentaje muy poco, por ahí 5 o 10%.
En los centros de sueño, pues va a ser la gran cantidad de pacientes porque en los centros donde se abordan estos pacientes ya vienen con criterios por insomnio resistente al tratamiento, insomnios crónicos o enfermedades del sueño. Me despierto y tengo muchas recogidas y anclamiento de mis pies al colchón y las mandíbulas rígidas en la mañana, cansancio en el cuerpo, son fuertes, amerito estudio. Primero, un adecuado, esta pregunta viene de Miami, un adecuado interrogatorio, una adecuada anamnesis. Es muy difícil definir si el paciente sí requiere el estudio, solamente con comentarlo, pero si el trastorno es crónico, si está afectando su calidad de vida, si no está realizando sus actividades de la vida diaria de manera adecuada, seguramente que sí. Noguera, Ineva Noguera dice, yo paso hasta 5 horas para dormir, tiene una latencia prolongada del sueño, hay que revisar higiene del sueño, uso de dispositivos, trastornos afectivos, y estos interrogatorios son bastante largos. María Girón, buenas noches, doctor y doctora. Quisiera preguntar sobre la epidemiología de las alteraciones del sueño en trabajadores de la salud, específicamente el trabajo nocturno. Es un subtipo muy específico en trastornos del ritmo circadiano que se llama trabajos por turnos. De hecho, por la irregularidad de la frecuencia de los turnos, a veces es 24/7, a veces es 24/5 días, a veces es solo noche por una semana y luego en el día. Es uno de los trastornos un poco más difíciles de tratar. Tenemos que hacer una ambientación adecuada en el posturno, tratar de las comorbilidades, evitar o tener muchas recomendaciones sobre la obesidad, sobre los alimentos, etcétera. Pero muy, muy difícil dar una recomendación específica porque es uno de los trastornos del sueño que más se individualiza. Bueno, yo creo que ha sido una charla súper interesante. Dejen sus comentarios si quieren, porque lo enfocamos en paraclínicos del sueño. Dejen sus comentarios si quieren otro tema solo de abordar trastorno del sueño o algún trastorno del sueño específico. No me quiero ir sin antes mencionar a nuestros patrocinadores que hacen posible que esto llegue hasta sus hogares, hasta sus dispositivos. Hablamos de Biomed, nuestro laboratorio acá en Neurofarma, con equipos certificados de alta gama, semiautomáticos o automáticos con personal altamente calificado. La confiabilidad es el lema en Biomed. También Neurofarma, inclusive Neurofarma nos presta sus instalaciones y nos patrocina. Se nos ha agregado un nuevo patrocinador. Si usted va al norte, a Estelí, y quiere comerse un sabroso lechón, el mejor lugar, El Tizón, en la calle principal, frente al Hospital Adventista. Una vez que usted come ahí, va a regresar y lo primero que va a hacer es buscar volver a comer ahí. Ya para despedirnos, doctora Camila, en 2 minutos sus comentarios finales. Ok, como comentario final me gustaría recordarles tanto a los pacientes como a los médicos, no hay que subestimar los trastornos del sueño, no nos quedemos en, no duermo, por ejemplo el paciente no duermo, voy a ir a la farmacia y vamos a ver que me da y tomo el medicamento y ya con eso resolví mi problema. La verdad, ahí lo que estamos haciendo es subestimando un gran problema. Entonces, lo que yo les recomiendo es de que consulten con su médico en la parte de los pacientes sobre sus trastornos del sueño, ver en qué se puede mejorar, cómo se puede incidir y así evitar la automedicación y evitar las posibles consecuencias del uso de estos medicamentos. Y por parte, como comentario final hacia los médicos, los invito a que lean, se informen, investiguen sobre la medicina del sueño. Es un área bastante rica en información, muy interesante. Vemos cómo el sueño tiene múltiples funciones y beneficios que jamás lo habíamos pensado.
Y así vamos a ayudar nosotros a nuestros pacientes y vamos a ver los resultados después y nos damos cuenta de que sí vale la pena. Es todo ese tiempo invertido, todo lo que aprendemos sobre el sueño. Vemos que al final le ayuda muchísimo al paciente cuando nosotros logramos identificar, diagnosticar y tratar al paciente de acuerdo a su padecimiento. Muchísimas gracias, doctora Espinosa, por su excelente disertación en este tema. Yo creo que no abordamos ni el 1% de lo que se pudiera abordar. Dejen sus comentarios si quieren que ampliemos más sobre trastornos del sueño. Recuerden en nuestro canal de YouTube darle like y sus comentarios. Pongan los temas que ustedes quieren que nosotros abordemos y con mucho gusto vamos a buscar a la persona más idónea. Tengan un excelente jueves y nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias y bendiciones.